Hola. Soy Espía Negro. Aquí les traigo otra creepypasta contada por el espía blanco. Sin nada más que decir, empecemos. Google Classroom, esa herramienta útil y tediosa a la vez. Para algunos, una opción innovadora, pero para otros, una auténtica pesadilla. La verdad, es que aunque mis profesores me enviarán muchas tareas por esta aplicación, a mí me parecía muy práctica. Lo malo, es que después de una historia que os voy a explicar ahora, mi centro educativo la ha prohibido tajantemente. Todo esto empieza en septiembre del año pasado. Yo empezaba con buen pie el año. Pude observar que, a pesar que ya no estuviéramos en cuarentena, seguiríamos utilizando Google Classroom. Algunos alumnos protestaron ante este anuncio, pero la verdad es que a mí me daba un poco igual. Enviaron un enlace con todas las clases a las familias para que pudiéramos unirnos. Cuando llegué a mi casa ese día, lo primero que hice fue decirle a mis padres que me enviaran el enlace a mi teléfono móvil y ellos lo hicieron. Me uní al instante y vi que ya estaban todas mis clases y que en algunas, los profesores ponían anuncios para saludar a los alumnos que se unieran. No contesté a los mensajes y fui a mirar si había tarea. Efectivamente, la profesora de historia ya había publicado unas tareas sobre la antigua Roma. Al no tener nada mejor que hacer, me puse a hacerlos. Unos meses después, estábamos a pocas semanas de acabar el curso. Yo había aprobado la mayoría de materias y la verdad es que estaba muy orgulloso. Quería mejorar aún más mis notas, así que me acostumbré a mirar cada día si había puesto nuevas tareas vía Classroom. Así que, como cada día al llegar a mi casa, miré si había algo que hacer. Fui clase por clase y me alegré al ver que no había nada. Me alivié, pero me quedé extrañado cuando ya solo quedaba ver la clase de matemáticas, cuando observé que había una nueva clase. La clase estaba completamente en negro. No tenía ninguna foto y ninguna identificación del profesor o información de la asignatura en la que consistía la clase. Jamás había visto esa clase. No entré y apagué el móvil. Al día siguiente, me dirigí hacia el instituto pensando que podría preguntarles a algunos compañeros de mi clase si también tenían esa clase extraña. Así lo hice. Cuando llegué a mi aula de clases, pregunté a varios compañeros si les había aparecido. La mayoría me contestaron que sí y que les había aparecido aquella inusual clase, pero otros me decían que ni siquiera lo habían mirado. Los que sí habían visto la clase, me dijeron que no había malo en la clase. Únicamente había una foto de nuestra clase desde atrás, pero sin el profesor. Aunque ellos no le dieran importancia, a mí me perturbó un poco la situación porque, ¿quién había hecho esa foto? ¿Por qué no aparecía el profesor si ningún profesor había abandonado el aula hacía ya tiempo? Compartí mi perturbación con algunos amigos, pero ellos me contestaron que me tranquilizara, que seguramente había sido algún graciosillo de la clase y se había hecho pasado por profesor y había creado la clase. No me tranquilicé al completo, pero tampoco me obsesioné con esa clase. Al día posterior, observamos que faltaba la profesora de historia, lo cual era muy extraño porque ella jamás faltaba. Ya hubiera huelga, una tormenta, una excursión o cualquier otra situación, ella no faltaba. La verdad es que nos alegramos todos porque no nos caía muy bien. Aunque nos alegráramos, la situación cambió a preocupante. Habían pasado 2 semanas y la profesora de historia no volvía. Volvió a cambiar la situación a terrorífica cuando nuestra directora nos anunció de manera muy seria que nuestra profesora de historia había desaparecido sin dejar rastro. Todos cambiamos nuestros rostros a petrificados. Pero como no podíamos hacer nada al respecto, aparcamos el dato de nuestras mentes. Bueno, no todos lo hicimos. Habían algunos compañeros que se obsesionaban mucho con las cosas y no paraban de repetir que todo era culpa de la persona que estaba detrás de la clase sin nombre. Su única prueba era que en la foto que había publicado en la clase, en las mesas aparecían nuestros libros de geografía e historia. La verdad es que raro era, pero tampoco teníamos más pruebas, así que nos convencimos de que era mera casualidad. Pero claro, los que se obsesionaban eran muy insistentes. El más insistente era Mateo. Cada día, cada hora, cada minuto exponía sus teorías. Unas semanas después, el usuario detrás de la clase sin nombre, publicó una nueva foto. En esta, no faltaba el profesor. Faltaba Mateo. Lo peor es que lo envió mientras estábamos en clase y por eso todos nos fijamos en Mateo. Observamos que se balanceaba en la silla hacia adelante y hacia atrás, estaba pálido y parecía que fuera a vomitar de un momento a otro. Yo la verdad es que me preocupé un poco por la foto, pero luego me preocupé mucho cuando al día siguiente, Mateo no apareció.
Ni al siguiente, ni al siguiente, a la semana, la directora del centro nos dijo con una voz preocupada que Mateo había desaparecido y, semejante a la profesora de historia, sin dejar rastro. La clase estaba en un mar de horror. Todos estábamos muy asustados y expectantes, así el responsable de la clase sin nombre publicaba alguna foto más. En efecto, a pocos días de acabar el curso escolar, el administrador de la clase espeluznante, adjuntó una foto nueva. Una foto en la que yo, no. Y bueno chicos, aquí termina la creepy. Denle like y suscríbanse. Adiós.